TV, televisión para todos. Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de 14 TV Informa. Yo soy Edmundo Ledesma. Los invito a ver, escuchar, analizar algunas de las informaciones más importantes acaecidas en el día de hoy. Miren, en esta semana se anunciaron una serie de protestas, de manifestaciones en contra de diferentes situaciones que enfrenta el país y que, por supuesto, enfrenta el gobierno. El ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez, dijo que todas esas manifestaciones, que se han anunciado más de 5, se debe a un plan de la oposición que quiere desestabilizar al gobierno, cuya intención es evitar que se siga con el proceso de acusaciones a nivel judicial de supuestos actos de corrupción cometidos por funcionarios del pasado gobierno. Vamos a ver, en ese sentido, una historia de dirigentes del PLD que niegan que esa sea la razón, o mejor dicho, que el PLD esté detrás de ese grupo de manifestaciones anunciadas para los próximos días. Veamos la historia con Nino Germán. En este mes de febrero, mes del amor y de la amistad, se han registrado protestas en contra de la inflación, por lo que el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, atribuye esos movimientos a un patrocinio de la oposición para crear desórdenes. Su creencia fue rebatida por el dirigente peledeísta José del Castillo Sabiñón, entrevistado en Hoy Mismo. Por ejemplo, una protesta en un liceo en San Francisco de Macorís. Eso es algo rutinario, digo. Es decir, yo he estado en el gobierno y sé, o en Salcedo, son cosas que suceden, naturalmente hay motivos, y en eso es lo que el gobierno tiene que emplearse a fondo, en atacar la raíz de esas protestas que se generan y que tienen una motivación, vuelvo y reitero. Del Castillo Sabiñón dijo que no es un secreto que la inflación está causando estragos entre la población más vulnerable. No solo por el incremento de los precios de los combustibles, que naturalmente es algo que el gobierno tiene dificultad de controlar, sino además de los alimentos, sobre todo los alimentos de primera necesidad. Ya el Banco Central lo oficializó, la inflación del año pasado fue el doble de la meta de inflación que se planteó, 8.5%. El dirigente peledeísta sostuvo que el gobierno está entrampado con el tema de los combustibles, ya que el Partido Revolucionario Moderno, cuando era oposición, lo usó en forma populista. Nino Germán Pérez, EN Televisión. Gracias a la leyenda Nino Germán. Miren, rápidamente. ¿Está detrás o no los partidos políticos, el PLD, de esas protestas? No lo sé, pero si lo está, ¿cuál es el problema? Ese es el trabajo de la oposición. Hacer oposición, ir del lado de la gente cuando entiende que la gente no se siente bien por alguna situación. Yo creo que el PRM, cuando hizo oposición, cuando estaba en la oposición, lo hizo. O, por ejemplo, pregunto, cuando se realizó aquella manifestación hermosa de las sombrillas amarillas, ¿el PRM no estaba ahí? En la mancha verde, ¿el PRM no estaba ahí? Cuando se realizaron protestas luego del colapso de las elecciones después del 14 de febrero, ¿el PRM no estaba ahí? Sí, y bien que estaba. Ese es el trabajo de la oposición, oponerse al gobierno, especialmente cuando el gobierno está haciendo algo mal. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Si el PRM se queda en echarle la culpa al PLD o a la oposición de las manifestaciones que se están realizando por situaciones reales,
porque es verdad o no es verdad que la gente está irritada por el incremento de los combustibles, especialmente por la inflación, la carestía de los productos de primera necesidad y porque sencillamente todo está más caro. Entonces, uno puede decir, bueno, no es el gobierno el culpable, hay razones exógenas que han impulsado la inflación hacia arriba. Ok, ahora, un gobierno ya no está para dar excusas ni para echarle la culpa a otro, está para solucionar. Entonces el gobierno tiene que concentrarse en ver cómo enfrenta esos problemas por lo que la sociedad se está manifestando en diferentes provincias y por diferentes razones. Porque si se queda dando excusas y echándole la culpa al gobierno, al PLD y a la oposición, lo va a pagar en las urnas el próximo 24. Lo dejé aquí porque hoy está conmigo mi experta en temas internacionales y hay un tema sumamente interesante que es el tema de Ucrania. Así que háblame de qué es lo que está pasando en realidad en Ucrania, Rusia, Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando? Buenas noches, Edmundo. Pues te cuento que la escalada de tensiones ha aumentado en Ucrania y en los países fronterizos. Esto a raíz de que Rusia aumentara sus efectivos militares en ejercicios conjuntos, por ejemplo, en Bielorrusia, que es uno de sus grandes aliados, pero que hace frontera con Ucrania. Esto ha sido visto con preocupación por los países miembros de la OTAN y también por la gran parte de Occidente que entiende que Rusia va a invadir a Ucrania. Y dado a la historia reciente de relaciones entre ambos países, pues es muy difícil no imaginárselo, porque recordamos, por ejemplo, de que Rusia recuperó Crimea en una victoria en 2014. Digo recuperó porque Crimea en un tiempo perteneció a Rusia y entiende que le pertenecía, o sea, entiende que se hizo justicia en la recuperación de Crimea. También recordamos que ahí tiene una base naval importante, que anteriormente pagaba derechos por el uso de esa base naval y que ahora no lo hace. Pero también Rusia instigó los grupos separatistas del este de Ucrania en la zona denominada como Donbass. Entonces, a raíz de instigar estos movimientos, esa zona al este se autoproclamó independiente, a pesar de que no ha sido reconocido por la mayoría de los países de Occidente. Rusia ha dicho que la línea roja es que la OTAN no siga expandiéndose al este. Y esto, en términos concretos, es que Ucrania y que Georgia no formen parte de la OTAN, que no se siga expandiendo. Porque recordamos que cuando se desintegra la Unión Soviética, una gran parte de esas 15 repúblicas que se hacen independientes empiezan a mirar a Occidente con el establecimiento de acuerdos, por ejemplo, de alianza de seguridad como la OTAN, Lituania, Estonia, o sea, todos esos países del Báltico, primero Polonia, pero también tenemos países al sur. Y Rusia ve con preocupación que esa alianza militar esté tan cerca, esté como en su zona de influencia, y ve con preocupación que la mayoría de los líderes políticos de esos países sean pro-occidente y no pro-ruso. En las últimas reuniones, esto es importante recalcar, las cancillerías están muy ocupadas, los líderes europeos. En el día de hoy, por ejemplo, se reunieron el canciller de Alemania con los presidentes de los países Estonia, Lituania y los países bálticos. ¿Por qué es importante Alemania? Alemania es importante porque ahí se va a construir un gasoducto, el Gazprom, el cual va a llevar la mayor parte del gas ruso a Europa sin pasar por Ucrania. O sea, se van a abaratar los costos. Una gran parte, por ejemplo, de Alemania consume. Estados Unidos dice que está en contra de eso. Bueno, lo que pasa es que si la sanción incluye que ese gasoducto se va a parar, entonces ya Rusia lo miraría como, o sea, se echaría para atrás, porque es un duro golpe para su economía. O sea, Rusia va a percibir millones y millones a través de ese gasoducto que va a llevar el gas directamente, que no va a tener que pagar derechos por pasarse por Ucrania. Entonces, eso es un punto nodal. Sin embargo,
el canciller de Alemania, que es el equivalente al presidente de Alemania, que tiene 2 meses en el poder, no ha dicho que se va a suspender como parte de las sanciones. Y el lunes Joe Biden había dicho que sí, que si invadían a Ucrania se va a suspender ese gasoducto, pero hay opiniones encontradas porque ese gasoducto, como la mayoría de los proyectos multimillonarios, tiene inversión alemana, de importantes inversionistas alemanes. Pero entonces, tú crees que, te pregunto, esa invasión de Rusia a Ucrania se haga una realidad? yo creo que no, simplemente yo creo que él está mostrando sus músculos y está tratando de persuadir de que no siga expandiéndose la OTAN ni la Unión Europea. Entonces está tratando de decir, oye, yo tengo derecho a esta zona de influencia, no te metas conmigo. Pero yo creo que no, porque tiene más que perder que ganar. O sea, la economía rusa no es fuerte y no está en su mejor momento. Entonces las sanciones serían catastróficas. O sea, ya se aprobaron sanciones en Reino Unido, ya muchos países han enviado ayuda militar, por ejemplo, a Ucrania. Se habla de una desconexión, tú que estudiaste economía, del sistema SWIFT de bancos, y eso sería catastrófico. Eso es peligrosísimo. Eso es peligrosísimo. También la prohibición de entrada de ciudadanos rusos. El comercio internacional y la economía internacional se desarrollaron básicamente por la globalización del comercio y especialmente de la banca internacional, la interconexión que hay. La tecnología son 3 factores fundamentales: incremento del comercio, la conexión financiera y la conexión tecnológica. Ahora, un aspecto importante es que Vladimir Putin ha jugado esa carta nacionalista desde que subió al poder. Tiene como 20 años en el poder y ha jugado esa carta nacionalista al principio con la guerra contra los chechenos, que eran musulmanes que estaban en contra del gobierno ruso, pero también con las constantes invasiones. Entonces, una gran parte de los ciudadanos rusos se sienten con el orgullo, la moral elevada de que van a ser nuevamente grandes, porque Rusia era grande cuando era la Unión Soviética. Claro. Entonces es una carta que él juega de elevar el orgullo del ruso, y gran parte de esa ciudadanía que vive en Crimea, que vive al este de Ucrania, tiene pasaporte ruso. Entonces el miedo de Occidente es que... Una gran parte se siente Rusia, ser rusa. Habla ruso, porque esa zona durante el siglo IX y XIII formó parte de Rus de Kiev, que fue una confederación de pueblos eslavos. O sea, tienen como un origen común, a pesar de que con el tiempo pues el territorio ha pertenecido a uno y otro imperio. Claro, o sea, todos recordamos que antes de la Primera Guerra Mundial habían como 5 imperios que se desmoronaron, que se desintegraron. Entonces, Rusia está como reclamando un territorio que ya luego de la formación del Estado-Nación, de los estados, no siempre son Estado-Nación, porque a veces son estados multinacionales, que es imposible hoy en día, como que empecemos a reclamar territorio perdido de hace 50 años, de hace 40 años, cuando ya hay leyes en derecho internacional que hablan del respeto de la integridad de los estados. Pero hay un peligro real para Rusia si finalmente Ucrania pasa a formar parte de la OTAN. Bueno, yo entiendo que es un asunto de pérdida de esferas de influencia. O sea, es como Estados Unidos y lo que llaman el patio trasero de América Latina, que es su esfera de influencia. Y, por ejemplo, para darte un paralelismo de potencias, el miedo de Estados Unidos de que muchos países se están yendo con China, que están fortaleciendo sus relaciones diplomáticas. Entonces, sí hay temor porque hay pérdida de poder, y ese poder se traduce en acuerdos comerciales, y las potencias se manejan así. Ahora, llevarlo a una escalada militar es muy peligroso en tiempos de que tenemos bombas atómicas. Bueno, todo eso que están por ahí tienen bomba atómica. Exactamente. Y entonces, tienen un poder militar impresionante. Así que tiempos históricos, yo espero que eso se quede en guerra diplomática. Finalmente, más o menos me explicaste la parte geopolítica. Ahora, y hablaste algo de la parte geoeconómica. Todo lo que está pasando, la desconexión del área financiera y eso, pero también Ucrania tiene grandes yacimientos de petróleo, de gas, de carbón y otra cantidad importante de minerales. ¿Qué hay detrás de la lucha, subrepticia si se quiere, por tener el control de esos recursos naturales?
Bueno, no te tengo el dato exacto. Sí, el argumento de Rusia siempre ha sido que no se expandan al este. Y no es un argumento que ha esgrimido recientemente. Por eso te digo que no creo que tenga que ver tanto con que tenga recursos naturales o no. Es que Rusia no soporta una pérdida más del este, porque acuérdate que al principio la OTAN empieza a expandirse poco a poco. Entonces cada vez más Rusia se va quedando con menos aliados. O sea, Rusia tiene los TAN, Kazajistán, Kirguistán y Turkmenistán, esos tres. Tiene Moldavia. O sea, tiene muy poco aliado en el este, entonces se siente acorralado. Yo creo que no tiene que ver con recursos naturales o no, tiene que ver de una pérdida real de aliados y de que entiende que tiene los enemigos en el país. Incluso Putin hacía un paralelismo de cómo se sentía Estados Unidos cuando tenía los misiles en Cuba. Está haciendo ese paralelismo que es viejo. Bueno, el tema es que muchas... Y tú sabes que también está él hablando de que la OTAN no le consultó a él, por ejemplo, cuando invadió Irak, cuando invadió a Libia y cuando invadió Belgrado. O sea, él está haciendo paralelismo y dice que tiene miedo, y ahí sí yo te diría que es un miedo legítimo, que si Ucrania forme parte de la OTAN, quiera recuperar Crimea. Y eso podría ser. Y dice, bueno, pero... si quiere recuperar Crimea, la OTAN no lo va a... No lo claro, va a apoyar. Claro, lo apoya. Entonces, es un miedo en cierta medida legítimo. Bueno, está el tema de que también hay muchos países de esos que están tirando hacia ser demócratas, entonces eso influye mucho. Bueno, Yasmín, el tiempo se agotó. Gracias. Excelente, como siempre, tu participación. Vamos a la pausa y a la vuelta seguimos con más en 14 TV Informa. TV, televisión para todos. Para nosotros el béisbol no es un juego, nos corre por las venas. Lo vivimos desde que nacemos. En el béisbol nos cantamos y nos lloramos. Nos subimos y nos bajamos. Lo gritamos y lo bailamos. El béisbol es nuestra fiesta. Y este año, la fiesta regresa a casa. Serie del Caribe Santo Domingo 2022. La fiesta más grande del béisbol regresa a casa. Del 28 de enero al 3 de febrero. Apoyando a nuestro equipo. Somos campeones. Patrocinador oficial Banreservas, el banco de todos los dominicanos. 14 TV, televisión para todos. De vuelta en 14 TV Informa. Aibé Rivas, nuestra experta en temas deportivos. ¿Qué tal? Buenas noches, Edmundo. ¿Todo bien? Gracias a Dios, sí. Qué bueno. Vamos a iniciar inmediatamente, señores, con las informaciones, porque esta tarde hay que hablar del dominicano Robinson Cano. Robinson Cano, que ya dejó formalmente inaugurada en lo que va a ser ahora mismo una distribución de lo que tiene que ver con tiendas de reciclaje, o sea, para ayudar realmente a una industria de reciclaje a su comunidad, frente también con el presidente de la República, Luis Abinader, estaban en esa actividad, varios peloteros también apoyando, cortando la cinta, así que eso habla muy bien de los aportes que viene haciendo el dominicano Robinson Cano. Por otro lado, señores, hay que hablar de las grandes ligas y lo que está pasando en el mundo. Ya usted no va a ver a los lanzadores de la Liga Nacional bateando. Ya en esta resolución que pusieron la Federación de Peloteros y también las Grandes Ligas, van a ver ya la oportunidad de ver a Nelson Cruz y al mismo Albert Pujol como bateadores designados en la Liga Nacional. Así que si consiguen un contrato, ya estarán ahí ellos. Por otro lado, entonces, en la pelota dominicana hay unos cuantos cambios. Ya saben el caso de O'Neill Cruz, pero un caso importante que mencionar es de este pelotero del conjunto de los Toros del Este, que acaba del conjunto de firmarlo, Luis Bernardo, que fue un muchacho, señores, que ha pasado todas las ligas, que se estaba hablando de eso, Colombia, Nicaragua, Panamá, y ellos anunciaron esta contratación, así que muchísimas felicidades para él. Por otro lado, entonces, hablar un poquito de su amigo, Ben Seymour. Dígame, Edmundo. ¿Lo cambiaron? ¿Para dónde cogió? Lo cambiaron para el conjunto de Brooklyn y mandaron a Hart
para los a Harden. Ajá, ya usted puede imaginar. Es, Parece un cambio interesante. ¿Le gustó? Un cambio, sí, porque Ben Simmons le da defensa, le da Él buscaba eso hace un mucho. juego mucho más inteligente. Claro. Brooklyn no necesita ofensiva. No, ahí está, bueno, ahí está, lo imagino. Pero a Filadelfia sí le hace falta un apoyo ofensivo para Joel Embiid. Yo creo que es un buen... Me encanta hablar con usted, porque usted es un técnico de baloncesto. No, usted yo sabe soy de un monstruo. todo. Yo soy el que más sabe de basquetbol Sabe de aquí. todo. Mira, ya para concluir entonces, ya le dieron el permiso, ya las cuentas que estaban congeladas del conjunto de las Águilas Cibaeñas, ya ellos decidieron los jugadores dejarla así, o sea que hasta que hay otro nuevo aviso, pues ellos pueden continuar ya dando su dinerito. Así que nada, Edmundo. Bueno, pues nada, perfecto. Bye bye. Pues nada, con ese interesante comentario de nuestra experta en temas deportivos finaliza por el día de hoy 14 TV Informe Mundo Ledesma. Nos vemos en la próxima entrega.